Ya no hay necesidad de saludar. Bueno, un cordial saludo, le doy la bienvenida a su clase de Derecho Ambiental y Minero, su electiva, en el cual estamos en la jornada diurna y iniciamos nuestra segunda sesión de hoy, siendo 23 de febrero del 2021. Un cordial saludo a todos. Bueno, bienvenidos. Título. Vamos a ver, como de acuerdo al programa, Derecho Internacional, Ambiental y Medio Ambiente. Título: Derecho Internacional, Ambiental y Medio Ambiente. Buenos días. ¿Listo? Título: Subtítulo: Sus negociaciones. Sus Sus negociaciones. negociaciones, qué pena. Bueno, van a decir, pero ¿por qué nos está dando derecho internacional ambiental si estamos con la parte ambiental? Todas esas cositas importantes considero yo que ustedes las deben saber. Porque en el día de mañana ustedes pueden ser representantes de gobierno en asuntos ambientales en el cual pues puedan representar, y no basta lo que ustedes aprendieron en su derecho internacional público, sino también en sus negociaciones, cómo hacer una negociación y cómo son esas mesas de trabajo, ¿sí? Entonces, también se hacen asuntos ambientales, dado que también ustedes ven que hay muchas cumbres ambientales y eso tiene una organización, ¿sí? Usted puede ver que la cumbre de Río, que la cumbre de las Américas, que la cumbre del GULAB, etcétera. Y usted puede ver, pero usted nunca se ha preguntado cómo son esas negociaciones, pues aquí lo vamos a aprender en este momento. ¿Listo? Bueno, entonces Derecho Internacional y sus negociaciones como subtítulo, y pues nosotros como abogados tenemos una puerta de salida. Sí, una puerta de salida en la que nos abre, valga la redundancia, la puerta para acudir a estas instancias internacionales. Ustedes ya a este nivel, ustedes ya lo deben saber. ¿Cuál es ese artículo? ¿Cuál? ¿Qué artículo, doctor? Perdón, no alcancé a escuchar. ¿Cuál es el artículo que nos ayuda y nos abre esa puerta de salida a acudir a instancias internacionales? El Ya usted 93, profe. muy bien, Ana. Entonces, ¿qué tienes el 93 ahí? ¿Qué dice? Sí. Dice, los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Hasta Los ahí. derechos... Está bien. Listo, muchas gracias. ¿Cómo comenzaba, Laura? Díaz. Los tratados y convenios. Laura
Luis Fernando, ¿cómo comenzaba? Bueno, yo solamente estoy con las personas que están activadas en clase, porque pues el resto no hay nadie más. Joana, Mari, ¿cómo comenzaban? Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso. No, Joana, Eduard Acosta. Bueno, de resto me quedo prácticamente con todos los que están en la cámara, porque el resto es como si no estuvieran ahí más. Entonces, con ustedes, muchas gracias a Joana, a Ana, a Andrea, a Diana, Marta, Laura, Marín, Rocío, Brian, Vanessa, Andrea, Oscar, Daniel, Marta, Héctor. Bueno, aquí hay una partecita que yo sé que yo Doctor, no qué puedo dar. pena. Señor, Qué pena, lo que pasa es que yo le pasé notificación a la monitora por el tema de que es que estoy en un tratamiento de la varicela que me dio. Entonces, por ese tema es que no he podido estar ahí en cámara. Es eso, yo le pregunté a la monitora y pues me da pena porque tranquilo. falta de respeto no tener la cámara, sí, pero es por mi enfermedad que tengo ahorita. Bueno, muchas gracias para los compañeros. Gracias. Bueno, entonces, le pregunto y voy a trabajar para los con los que participan, porque para mí es como si no estuvieran los que están en cámara. ¿Listo? Entonces, Joana Mora, ¿cómo comenzaba? ¿Me decías? Doctor, dice, los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su Ahí, listo. limitación. De ahí, esa es la que nos abre a nosotros la puerta de salir para acudir a instancias internacionales. No solamente en asuntos ambientales, sino muchos más otros de todos los que podemos ver ahorita. Les voy a mostrar qué asuntos se pueden ver. Pero en el asunto que nos trata son asuntos ambientales, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, nos dice los tratados y convenios internacionales. O El nos bloque dice los constitucional, ¿no, tratados. doctor? El ¿Cómo? bloque constitucional. Señor. El bloque constitucional, mi doctor. Sí, el bloque constitucional, como lo pueden conocer, sí, señor. Gracias, doctor. Entonces, si se dan cuenta, dice los tratados y los convenios internacionales. ¿Hay alguna disyuntiva? ¿Hay una O? Si existiera la O, ¿qué pasaría? Los tratados o... Cualquiera sería cualquiera de los dos, Cualquiera. pero ahí es ¿cierto? los dos. Sería cualquiera de los dos. Pero nos muestra que dice los tratados y convenios internacionales, o sea que nos dice que son totalmente diferentes, ¿cierto? Entonces, vamos a definir con sus palabras, acá con los de las cámaras, con sus palabras, ¿qué entienden? Solamente quiero que empiecen a deducir y ustedes tienen que empezar a deducir en el derecho qué entienden, porque toda la vida no van a tener internet a la mano, tienen que salirse a veces en una palabra, en un léxico, ¿qué entienden? Entonces, hagan el ejercicio, ¿verdad? ¿Qué entienden por tratado? ¿Y qué entienden por convenio? Díganme cuáles son las diferencias de cada uno. El tratado Sí, sería entre Eso. dos, entre dos países, no sé, pienso yo, o entre dos, sí, entre dos estados. Y el convenio sería entre varios, entre estados y organizaciones, entre estados y, no sé, Sigamos recopilando ideas. Listo. ¿Qué más? ¿Qué nos dice Oscar? Oscar Pira, aquí ven. Sí, mi doctor, lo que dice la compañera. El tratado puede ser de, pues creería de pronto, naciones y los convenios entre organizaciones, de pronto, no, creería mi doctor. Listo. ¿Qué más? Sigamos recopilando ideas. ¿Qué nos dice Vanessa o Bonilla?
Vanessa, con tus palabras. Profe, pues, estoy pues igual que la compañera, pues tratado entre dos estados y convenios pues entre muchos también estoy con una compañera, ¿Qué otras profe. diferencias? Doctor Pedro Julio, Dale, Pedro. pues yo creo que los tratados pues ya vienen a quedar ratificados a nivel internacional y bajo las diferentes convenciones, y los convenios sería algo que podría ser nomás entre dos países y los cuales solamente se respetan entre ellos dos. Esa es mi opinión. Pero necesito diferencia. Porque unos ya pueden estar regidos a nivel internacional y bajo las diferentes organizaciones mundiales, y lo otro sería que nomás sería el convenio que se hacen entre los dos países. O sea, no tiene necesidad de que haya unos entes internacionales que los estén regularizando, sino un convenio, ejemplo, Venezuela-Colombia para explotación de petróleo a nivel de entre ellos dos. Pero si ya dicen, no, necesitamos que que va a ser un tratado que sea bajo los regímenes internacionales, entonces ya vamos a que ese tratado ya esté muy regularizado por esos mismos entes. Pues es mi pensamiento, doctor. ¿Y el convenio? Por eso le digo, convenio. doctor, por eso le digo, el convenio para mí sería no más el convenio lo puedo hacer entre el doctor Giovanni y Pedro Pérez, ¿sí? Y que no necesito, sino entre usted y yo vamos a hacer el convenio, listo. O sea, vamos a pactar de que usted me va a llevar un proceso judicial, ¿cierto? Pero si ya automáticamente vamos a hacer un tratado, sería que involucremos a la universidad, que ya es un ente más grande y que va a hacer que las dos partes cumplan y que sean unos garantes. Gracias. ¿Qué nos dice o qué piensa Héctor Manuel? ¿Qué piensa que es? Buenos días, Diferente. profesor. Pues estoy de acuerdo en parte de lo que han dicho los compañeros en relación a cómo se manejan los tratados y los convenios. Y pues aumentando un poco más el tratado, pues sí sería el acuerdo entre dos o más países para determinar algún asunto y que tiene consecuencias jurídicas. Y el convenio, pues sería convenir algunas situaciones o tratar algunas situaciones que no siempre tienen esa injerencia jurídica o de cumplimiento de fuerza por parte de los países o de los tratantes o de los que participaron en dicho convenio. Es lo que más o menos creo. Vale, muchas gracias. Rocío, que está aquí hablando. Gracias, doctor. Pues para mí un tratado es como un acuerdo que hacen dos países sobre un tema específico y en el que ambos se van a obligar a cumplir o hacer o no hacer como decían en las obligaciones. Y un convenio para mí, no sé si esté muy loco, pero para mí es como protocolizar o formalizar a través de un contrato como ese tipo de acuerdos que se hicieron, como para dejarlo por escrito o algo así. Bueno, muy bien. Último. ¿Quién quiere? Y yo, doctor. Allá, dale. Para mí es un tratado y pues es el acuerdo que se celebra entre dos o más países, los cuales se regulan ciertas situaciones específicas. Y el convenio, pues eso es un acuerdo, como lo dicen los compañeros, un acuerdo de voluntades entre dos o más personas. Bueno. Escucha mal, qué pena. Voy a poner a mí. No sé, como interferencia. Doctor. Es que hay algo activo, un audio activo. Lo que pasa es que hay, qué pena, compañeros, hay abierto. personas que tienen el micrófono abierto y no lo han cerrado, y cuando no cerramos todos el micrófono y lo dejamos abierto para poder intervenir, inmediatamente pues
suena eso. Entonces sería lo mejor que todos apagáramos el micrófono y pidiéramos la mano. Levantáramos la mano, discúlpenme. Listo. Doctor. Leonidas, algo así. Leonid Mariño, sí, señor. Eso, cuéntame. Pues, doctor, básicamente, pues el tratado es como los acuerdos entre estados, y los convenios es como el carácter normativo, o sea, como se va es la concordancia de las voluntades, ¿sí me hago entender? De los dos sujetos o de los dos estados. O sea, uno es el acuerdo y otro es la parte normativa. Bueno, vamos a poner este ejemplo y ustedes me van a identificar. ¿Listo? Entonces, a manera de ejemplo, ¿no? A manera de ejemplo. Entonces, y ustedes van a identificar con este ejemplo. En este momento voy a empezar el ejemplo, valga la redundancia. Pues resulta que entonces yo con las clases que ustedes han escuchado la analogía. ¿Qué es la analogía? Sí, doctor, Sí, traer señor. normas de otro. Y hacer la comparación analógicamente y traerlo y compararlo con el caso. Eso van a hacer con este ejemplo. ¿Listo? Y ustedes lo van a comparar y ahorita les voy a preguntar. Entonces, bueno, te puedo poner de ejemplo, Rocío, con tu venia. Claro que sí, doctor. Bueno, con la venia de Rocío. Entonces, pues resulta que Rocío, dentro de la clase, pues a mí me llamó la atención. Entonces, yo a Rocío, pues le sigo escribiendo por interno y empiezo a ser mi amigo de ella. Y empiezo a decirle, hola Rocío, ¿cómo estás? Y ella, hola profe, ¿cómo estás? Y como a mí me encantó Rocío y me gustó Rocío, no significa que las otras chicas no sean lindas, todas son bonitas, pero la que más me encantó fue Rocío. Y empiezo a coquetearle a Rocío. Y yo le digo a Rocío, Rocío, ¿cuándo me aceptas un cafecito? Y ella dice, no, todo, me da pena porque no, además no tengo tiempo y pues usted es mi profesor, ¿sí? Entonces, yo sigo insistiendo, llevando 1, 2, 3, 4, 5 sesiones y yo sigo insistiendo. Pues Rocío habla con su mejor amiga, con Andrea Victoria, y le dice, imagínate que el profesor me está molestando, me está coqueteando. Pues Ana Victoria le dice a Rocío y le dice, pues, ¿qué pasa? Pues vaya y saca, yo no le veo nada malo. Entonces tomas un cafecito. Y ella dice, ¿será? Y entonces Andrea le dice, pues vaya, de un cafecito no puede pasar, ¿no? Entonces Rocío dice, voy a pensar. El profesor sigue pensando en invitar a Rocío a tomar un cafecito. Entonces, hasta que ya casi terminando las 20 sesiones, me acepta el cafecito. Pero entonces Rocío me dice que me acepta el cafecito, pero tengo que ir a recogerla al trabajo. Y yo pues muy contento le digo, claro, dígame nomás, ¿dónde trabajas tú, Rocío? ¿A dónde? O en la casa, no sé. En Banco Caja Social. Entonces me dice, tengo que recoger al Banco Caja Social, ¿dónde queda? Una sucursal. Sí, ahí nomás en San Martín, en la 32. Entonces tengo que ir a las 32 a las 4 de la tarde, el día miércoles. Yo, listo. Ay, pero hay un problema, Rocío. Yo tengo pico. Ella me dice, tiene que ir a recoger y me tiene que llevar en carro. Y me tiene que llevar a Loma. No tomo más cafecitos sino de allá. Entonces yo le dije, listo. Pero, yo tengo pico y placa. ¿Será, Rocío, que yo la puedo llegar y recoger el viernes o el miércoles, digo, el jueves? Y entonces yo no, pero ella me dice, pero ¿cuál era la jugada de salir conmigo entonces? Y yo, no, sí, yo le digo, cálmese, la idea es salir, pero
o después de que termine el pico y placa a las 7:30, ¿sí? Entonces yo la recogería, me quedaría muy cerquita y la recogería. Entonces yo le digo a ella, acépteme el jueves. Me dice, bueno, el jueves, y que no tengo pico y placa, la llevo al oro. Listo. Hasta ahí el ejemplo. Dentro de lo que yo narré, dentro del ejemplo, ustedes me van a decir, haciendo la analogía, cuál es el convenio y cuál es el tratado. Yo digo que el tratado es que pues se organizó una salida con Rocío. Para mí también el tratado es que se iniciaron como las negociaciones, se hablaron hasta que lograron ponerse de acuerdo. Y el convenio sí ya es cuando se pusieron exactamente de acuerdo Los ajustes para la cita. Profe, adicionales. yo puedo decir mi opinión. Yo creo que es un convenio. ¿Por qué? Porque inicialmente el profesor quería hacer un tratado con ella, pero luego intervino Andrea. Entonces aquí ya viene siendo una tercera persona. ¿Sí me hago entender? Entonces ya no se convierte en un tratado, sino pasa a ser un convenio, que inicialmente se intentó hacer fue un tratado, pero terminó siendo un convenio porque si no hubiese sido por Andrea, la intervención de Andrea, Rocío tal vez nunca hubiera accedido. Entonces esa es mi opinión. Listo, gracias. Profesor, yo digo que el convenio es la aceptación de las partes de acceder al café y se convierte en un tratado es en las condiciones que se deben cumplir para poder acceder a ese convenio, es decir, la obligación que tiene usted de recogerla, llevarla en un vehículo. Ese sería el tratado, las condiciones que se deben presentar para el convenio. El convenio es sencillamente la aceptación de salir con usted. Doctor, de pronto el tratado es el acuerdo de voluntades y el convenio son los efectos jurídicos. ¿Qué más? Doctor, buen día. Buen día, Fernando. Por favor, activa la cámara si vas a hablar. Discúlpeme, docente, permítame hacerle una pregunta. ¿Los tratados internacionales se pueden celebrar de forma verbal o escrito? Ya vamos para allá. Porque me surge esa duda si, digamos, que los tratados internacionales, como lo indica pues el Tratado de Viena, si son celebrados por escritos, entonces, no sé, aquí yo, abusando de la teoría de Rousseau-Foucault, la ignorancia, diría yo que pues que es un convenio internacional, porque es una decisión tomada entre las partes. Ya vamos para allá. Doctor Pedro Julio, yo creo que el tratado sería ir a tomar tinto, lo que ella le aceptó, y el convenio, lo que ella pactó con usted después, que tenía que ir a recogerla y después tendría que ir a llevarla, ese sería la otra parte que ya sería el convenio, pero como tal, lo original, el tratado sería la aceptación de ir a tomar tinto. Bueno, adicionalmente, doctor Javier, sí. Pienso yo que eso es simplemente un convenio, porque tratado no se ha llegado hasta ese punto porque usted no formalizó aún la reunión con ella ni llegaron a alguna decisión completa con la señorita. Simplemente hicieron un acuerdo entre los dos, fue una voluntad entre juntos, pero no se ha ni legalizado ni se cumplió aún la reunión que tuvieron. Entonces, no puede ser tratado de esa manera. No puede precisamente, como dicen, no puede ser tratado. Bueno, si se dan cuenta, el artículo 93 decía los tratados y los convenios internacionales. En unas negociaciones internacionales se vuelve tan importante tenerlo tan claro, porque usted cuando va a ir a hacer una negociación, usted no puede llegar y decir, venga, hacemos un tratado, venga, hacemos un convenio. Usted tiene que llegar y saber qué viene a negociar. No sé si estoy compartiendo la pantalla. No. Sí, señor. Sí, profe, se la está compartiendo. Perdón, profe, tú nos vas a compartir.
En todos los asuntos políticos que usted va a ir a tratar internacionalmente, ¿sí? Usted puede ir a hacer tratados de libre comercio, cooperación internacional, puede ir a hablar de asuntos políticos, en asuntos ambientales usted puede ir a hablar de biodiversidad, de cambio climático, de desarrollo sostenible, pero dentro de esas reuniones se propone y tiene que salir algo, ¿sí? Entonces, no es de que voy a la reunión y que listo, ¿qué pasó? De ahí tienen que proponerse ideas, tienen que haber asuntos con ideas. Entonces, hay asuntos como derechos humanos, de desarme, seguridad internacional, de lucha de armas contra las drogas, prevención. Hay cantidad infinita de que uno en estas reuniones se tiene, pero en el asunto que nosotros vamos a tratar son estos asuntos ambientales. Y ahí también vienen los asuntos multilaterales, regionales y la parte de la concentración política, lo que se busca, ¿sí? En esas negociaciones internacionales, ustedes entonces lo que tienen que tener claro qué es un tratado y qué es un convenio. Entonces, a la vista del ejemplo, a lo que voy yo para que sepas que un convenio, ¿sí? Los convenios son acuerdos de voluntades. Lo que ustedes decían, la misma característica, las dos tienen la misma característica que tienen un acuerdo de voluntades. ¿Para qué? Para desarrollar un objetivo propio. Listo. Hasta ahí todo muy bien. Dentro de ese convenio de voluntades, para desarrollar cierta actividad, con el ejemplo, ¿cuál era el convenio de voluntades que yo buscaba? Salir a tomar un tinto. Tomarse un café. Tomar el café. Salir con tomar Salir con Rocío. Con Rocío. con Rocío a tomar un café. ¿Listo? Ahora, el tratado. Los tratados son acuerdos internacionales que buscan, estos tratados internacionales que ingresan la parte de que buscan reflejar evidentemente la voluntad política. ¿Qué es lo que buscaba? Otra característica. ¿Cuál era la evidencia o lo que yo buscaba que se evidenciara? Que ella evidenciara su voluntad de salir. Esto tiene un valor jerárquico, a pesar, hay unos principios internacionales que se llaman pacta sunt servanda y soft law, ¿sí? Entonces, eso, lo pactado es para cumplirlo, ¿sí? Y el pacta sunt servanda, que es uno de los principios que lo pactado es para cumplirlo, y el soft, que son leyes blandas, ¿sí? Pero a pesar de que sean leyes blandas, no significa que usted no haga parte de estos convenios y haga caso omiso. Entonces, terminemos. El convenio son acuerdos de voluntades para el desarrollo de las actividades. Este convenio de acuerdo de voluntades entre dos entidades o personas jurídicas de derecho público privado, así como personas naturales que pactan las reglas para colaboración mutua y con fin de los diferentes proyectos expuestos de los convenios, de los mismos convenios. ¿Cuál era la colaboración mutua o qué era lo que yo buscaba? Salir a tomar un café, que es una de las mismas características. ¿Listo? Ya vemos otra característica individualizante de esto. En virtud de estas personas celebran, pueden aportar en recursos dinero, o sea que yo le podía decir, venga, me ayudas que me vine sin plata, me ayuda a pagar el cafecito, o en especie, o parte de facilitar el desarrollo de las actividades científicas y tecnológicas. Eso es lo que buscan el convenio. O los tratados. Los tratados, lo que se busca también es, no tienen la misma característica, es un acuerdo entre las dos partes, ¿sí? A través de que se buscan ratificar, a través de la legislación, y se convierten en república cuando llega al Congreso, se propone la idea, se pasa a la Corte Constitucional y se ratifica y se firma, ¿sí? Pues es importante que cuando usted llega con una idea, oiga, me propusieron meterme en este convenio. Entonces, yo me metí y resulta que cuando traigo esa idea, aquí en Colombia no es permitido. Ya hacemos un ejemplo. Bueno, después de tanto tiempo de salir y tomar y tener a Rocío de café hasta aquí, ¿qué sigue, Pedro? Señor.
Discúlpeme, doctor. Después de tanto tiempo de tener a Rocío con café hasta aquí, ¿qué sigue? Pues doctor, yo creo que ahí seguiría que ya ustedes empiezan a establecer como una relación, de que Y ya para empiezan. establecer una relación, ¿qué tengo que decirle? Una, No, doctor, ahí sí que ¿Cómo hacer una nueva propuesta? Una propuesta. O podría llegar a tener una nueva cita, ¿no? no, ¿Sería? ahí van bien, una relación, pero usted ya llega y no tiene que decirle algo. ¿Cómo se llama eso? Proponerle que sea. Notificación. Sí. Proponerle algo, sí, sería una propuesta. No, doctor. Lo que pasa es que ahora el pan ya ratificar vino el y acuerdo. doctor. ¿Una qué? ¿Una concertación? ¿Usted tiene novio, María? Sí, señor, esposo. Bueno, y antes de que se fuera su esposo, ¿qué fueron? ¿Novios? ¿Y qué le dijo para que fueran novios? ¿Qué le dijo él? ¿Se le dé? Se le declaró. Se le Se declaró. le Profe, es una No. propuesta. La aceptación, Le doctor. propuso. La aceptación. Le propuso que fuera su pareja permanente. No, que la Una- aceptara. A eso se le Eso es llama una toma. declaración. O Una declaración. Entonces, ya después de tanto tiempo y conquistar en salida y conocerme, ¿han escuchado la declaración dentro del derecho internacional? La declaración de Río. ¿Sí la han escuchado? ¿Por qué se pone así? ¿La declaración de qué, profe? De Río. De Río. Pues esas declaraciones, después de buscar, esos bien sea un convenio o un tratado que son un acuerdo de voluntades entre unas partes grandes y unas partes entre las partes, permítamelo decir así, lo que se busca es entre ellas salga una declaración, ¿sí? Es como un noviazgo, ¿sí? Que se busque que no sea además internacionalmente lo que se busca es que tenga un valor jurídico de gran importancia, pero a pesar de esas declaraciones, no son expresiones solemnes o de suma importancia de un valor duradero. Por ejemplo, para que tenga un valor duradero, ¿qué tiene que hacer? Simple no nos dice algo. ¿Simple qué, profe? Siendo simplemente novios, ¿nos podemos tener un valor duradero? No, profe. ¿Hasta cuándo podemos tener un valor Cuando duradero? se casan, cuando ya haya Formalícese. Tener la Y esa formalidad. declaración va a tener exactamente un valor duradero hasta cuando yo firmo el contrato. Porque cuando me caso, firmo un contrato. ¿Listo? Va a ser exactamente lo mismo. No tiene un valor jurídico apremiante y puede ejercer una influencia con fuente de derecho reconocida. O sea, la declaración, a pesar de eso, no es jurídicamente vinculante, sino hasta cuando usted ha agotado todas las instancias de lo que usted ha aprendido de la pirámide de Kelsen, que usted tiene que agotar todas sus pirámides y ahí sí vuelve a tener un valor jurídico y de gran importancia. Pero la declaración lo que busca es que tenga un valor jurídico de mayor duradero y firmen un pacto entre las partes. ¿Sí? Bien sea en tratados o en convenios entre las partes. En los tratados, ¿qué se puede reflejar y qué tiene de esas diferencias? ¿Están viendo las diapositivas ahí? Sí. Sí, Sí. profe, Señor. ¿será que puede poner un momentito la de atrás, la de declaración? Profe, Tacho, me perdí. Entonces, para volverlo solemne, es en los convenios se utiliza la declaración, ¿sí? Sí, para que el tratado y el convenio son la figura, bien sea lo que ustedes decían. La diferencia es que algunos lo dijeron al revés. El tratado es entre una o dos partes, entre tres o dos partes, multilateral o bilateral, ¿sí? Tratado, ¿sí? Y convenio es más global, mucho más país, ya vamos a poner. Pero de eso tiene que salir algo, como lo que yo hacía ahorita en el ejercicio. De tanto café
tiene que salir algo. ¿Mm? Ok. Entonces, por lo menos tiene que salir una declaración y que ella sea mi novia. Por eso ustedes escuchan la declaración de Río. ¿Se han escuchado así? La declaración de Río. ¿Por qué? Porque se hizo un convenio y se hizo una reunión y ahí salió algo. Cuando se hacen esas reuniones tan importantes, no es de decir, venga, ¿qué pasó? Siempre tiene que haber metas y calendarios. Cuando hablamos de metas y calendarios, permítanme un segundo. Cuando hablamos de metas y calendarios, son compromisos. Son compromisos. Entonces, cuando hablamos de metas y calendarios, son compromisos. La declaración ya es algo solemne, pero no como jurídicamente vinculante. Pero no significa que no vaya a tener un efecto. En los tratados lo que se busca también es reflejar la voluntad política. Cada uno de ellos busca reflejar esa voluntad política. También que tiene un valor jerárquico. Y también ayudar a la interpretación de las normas internacionales. Y también que permita la cooperación científica de la parte tecnológica en la parte financiera. ¿Sí? Ustedes escucharon dentro del ejercicio del ejemplo, un pero. ¿Un pero? ¿Un qué? Pero. Sí. Sí, Cuando profe, le dijo, sí, pero tenía me pico y lleva placa. hasta que Pero me va tienen que bien, recoger. pero en carro vas bien. Pero Sí, tengo sí, sí. pico y placa. Pero tengo pico Cuando y placa. Rocío Pero puso tengo la pico y placa. condición. Esos peros internacionalmente se llaman, ¿cómo se llaman? Condiciones. Objeción. Tenía como- Protocolo. ¿Mm? Esos peros se llaman protocolo. ¿Cuáles son los protocolos? Mira, adicionan, modifican, aclaran. Aquí adicioné, modifiqué, aclaró. ¿Sí o no? Adicionan, aclaran o modifican. ¿Sí o no? Cuando me hizo el pero. Doctor, o sea que los peros, los protocolos son más o menos como las condiciones. Los protocolos son los mismos que usted ve, por ejemplo, en un código, cuando usted ve parágrafos. ¿Para qué es un parágrafo? Para hacer como una aclaración. Aclaración, modificación. Son aclaratorios. Ujú. Entonces modifican, aclaran. O sea, son como los Entonces, pasos que se deben dar o hacer para poder son concluir la unas iniciativa. aclaraciones específicas. Modifican, aclaran o ponen una condición, ¿sí? Entonces, es exactamente lo que usted ve en un código que dice parágrafo. Ese parágrafo, pues en algo normal, pues ese es el mismo protocolo, pero internacionalmente le decimos protocolo, ¿sí? Entonces, lo que usted ve como parágrafo en el argot común, eso es un protocolo, internacionalmente haciendo la comparación. Entonces, ese protocolo aclara, modifica o extingue también, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué aclaró, modificó y extinguió? ¿O qué aclaró o qué modificó? Aclaró que ella sí salía, pero que tenía que ir a recogerla y que solamente era en OMA el café. O si no, pues prácticamente no le interesaba. Y en Muy automóvil. Ah, sí, en Muy bien. automóvil. Otro que modificó docente fue el día, porque creo que era para el miércoles, pero como el miércoles no se podía, entonces tocó cambiarlo para el jueves. Y también cuando tenía que ir al banco. O sea, que pasaba, pero tenía que primero pasar al banco. Uy. Exactamente. Sí, lo bueno que son los ejemplos. También, profe, cuando, pues, que después del pico y placa, o sino que aclaraba que después del pico y placa. Todos esos peros se llaman protocolos. La declaración que busca una declaración solemne y duradera. Un convenio busca un acuerdo entre las partes. Bien sea, la diferencia es que el convenio es mucho más global y el tratado es entre dos
partes. ¿Listo? Entonces, estos acuerdos de voluntades, estos protocolos son acuerdos de voluntades entre dos o más estados que modifican la Carta de los Tratados Internacionales. Aquí me modificó un tratado de lo que yo estaba tratando de tomar, que era con ella, un café, en algunos protocolos. En algunos llegan y cobran más importancia, como los que ustedes escuchan. ¿Han escuchado el protocolo de Kioto? ¿Alguna vez que habla sobre el cambio climático? Sí. Sí, señor. ¿Sí? Pero esos protocolos vienen de otros tratados, viene por ejemplo del Tratado de Montreal. Entonces es una modificación del Tratado de Montreal. Entonces es una adición al Tratado de Montreal. Entonces no es de que ya un convenio o un tratado. Entonces no, siempre los protocolos son una adición o modificaciones a un tratado. ¿Sí? Entonces es como cuando usted ve el parágrafo en un código. ¿Hasta ahí claro? Sí, señor. Sí, señor. Señor, sí, señor. Entonces, cuando usted ya escuche una declaración, usted sabe que hubo una reunión, bien sea un tratado o un convenio, ¿cierto? Entonces ya sabe que de ahí salió algo, que es un matrimonio, un noviazgo después de tanto tiempo haber hablado ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, ahí la importancia. Y de ahí también puede salir un protocolo dentro de la misma. No sé si ya con el ejemplo ustedes ya lo analizan mucho mejor. ¿Sí? Doctor, usted hablaba de un artículo, ¿de qué obra es ese artículo 93? De la La Constitución. 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 Ok, gracias. Bueno, entonces, permítanme acá, si puedo, no, voy a poner más bien acá, Paint, para dibujar un momentico. Sí, pero ¿por qué nos habla de derecho internacional? Son cosas muy básicas porque, si se dan cuenta, dentro de los asuntos, ¿estoy compartiendo o no? Sí, profe. ¿Qué estoy Sí. compartiendo? Está en blanco, Sí, una profe. diapositiva en blanco. Una diapositiva en blanco. O sea, de point. Sí, profe. Sí, señor. Ok, listo. Uy, muy grueso. Listo. Entonces, vamos a manera de ejemplo. ¿Están viendo todos? Sí. A manera de ejemplo, entonces, pero ahora que tengo que escribir. A manera de ejemplo de los tratados y de los convenios. ¿Sí? Entonces, resulta que a mí me nació la idea de proponer en esas reuniones de legalización de drogas. ¿Listo? Esa idea me nació en el 2010. Y yo en esas reuniones, por ejemplo, yo en la reunión, hagámoslo primero con convenio, perdón. Con convenio, para que quede más fácil. Entonces, en esa reunión, entró en un convenio. Dentro del convenio, el convenio es mucho más global. Profe, qué pena. Cualquier país del mundo. Qué pena, profe. ¿Usted está escribiendo? Sí. No, es que no se ve que escriba.
Por O eso no No sé se si ve se- nada, doctor. sí, O sea, estaba está la diapositiva quieta, o sea, en Ah, no, blanco. yo coloqué un point para escribir. No está No escribiendo. está, en blanco. no está interactuando. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Por eso yo les digo que están viendo. Usted mira, algo blanco y esto es blanco. Ah, es un paint. Listo. Sí. Entonces, dentro del convenio, ahora sí. Sí, el convenio es más global. Son más o cualquier país puede hacer parte ahí. ¿Sí? Entonces, obviamente, yo necesito cierta plata para que nazca este convenio. Algunos convenios, ¿por qué? Porque se necesita un país depositario. ¿Qué es el país depositario? El país depositario es el que va a conservar todos los archivos o toda la documentación y de todo desde que nace y se crea todo lo de este convenio, ¿sí? ¿Y cómo se llama este convenio que yo estoy proponiendo? Legalización de drogas. ¿Listo? Entonces, como yo puedo decir que para cierto número que tengo en incógnita para que nazca ese convenio necesito cierta plata, y doctor, ¿y cómo hace para determinar cierta plata? Porque yo puedo decir, bueno, vamos a montar una sede, necesito así son los diseños, así va a ser el auditorio, pues cuando usted venga, usted va a ser parte. Entonces, cuando usted venga a ser parte, pues yo tengo que atenderlo, tengo que darle hospedaje, tengo que darle todo. Entonces, dentro de ese convenio, pues usted tiene que aportar. Si usted aporta en dinero, pues usted va a tener voz y voto. ¿Sí? Entonces, algunos países, entonces, Andrea, yo un país. ¿Qué te gustaría? Un país. Suiza. Suiza, le propongo Suiza. Lo que pasa es que yo estoy haciendo un convenio y necesito cierto número de países para completar cierta plata. ¿Te interesa dentro de tu país y si es legal que hagas parte de este convenio de la legalización de la droga? ¿Sí o no? Sí. Entonces Sí, me interesa. Ya tengo el 1. A los países los voy a llamar países parte. Países parte. ¿Listo? Los que participan, ahí Los sería. países parte. No les vamos a llamar países, sino los países parte. O los estados, parte. Los que hacen parte. ¿Listo? María, dígame un país. ¿De qué país representas tú? Colombia. No, Colombia estamos acá. Colombia es el que lo estaba proponiendo yo. Bueno, estamos varias Marías. María del Pilar. María del Pilar. Inglaterra. Inglaterra, ¿te interesaría aportar dinero en este convenio sobre la legalización de la droga y estudios científicos, medicinales y todo eso? Claro que sí. Listo. Entonces, y así. Y entonces en el 2010 yo necesito completar 50 países, pero terminó en 2010 y solamente completé, digamos que completé 10, ¿sí? Entonces llega el 2011 y en el 2011 nada, ninguno hizo porque pues no tuve tiempo y no tuve ninguna cumbre, ¿sí? Entonces eso es como cuando uno está en el Congreso y bueno, usted quiere que yo le apruebe su ley, entonces venga, apóyeme usted la mía, ¿sí? Así pasa en el Congreso. Usted le dice, ¿usted quiere que le apruebe? Venga, yo tengo esta ley que necesito sacar. ¿Y cuántos son de su partido? Necesitamos tantos votos. Eso es un juego de votos. ¿No? Entonces, y así se empiezan, tiren de afloje porque pues así a la misma vez va de representación monetaria. Entonces, en el 2015, comenzó el 2015 y conseguí 30 países. Ya hoy 40. En el 2017 conseguí otros, no, ya hoy 30, conseguí 9. ¿Cuántos voy ya? 49. ¿Me faltaría? 1. Entonces, pero
¿Qué país te gustaría? Dígame un país que se le... Chile, doctor. Chile. Dicen que se encuentra, ha sido Europa, ha sido Asia, ha sido África, los que han entrado. ¿Listo? Chile, ¿te gustaría entrar a este convenio de legalización de la droga? Sí, pero con una reserva. ¿Cuál? Que solamente fuera a nivel medicinal. Ok. Entonces, Chile entra y completo mis 50, y cuando completo los 50, entra en vigor. ¿Sí? Si la ley no está en vigor, no será jurídicamente vinculante. Esto es como si fuera la gestación. Esto sería como la gestación de un tratado, de un convenio internacional. Pueden existir muchos convenios, pero si el convenio no tiene o no está en vigor, es como si no hubiera nacido. Ustedes se lo pueden citar, ¿sí? Si ustedes se lo pueden citar, pero si no está en vigor, es como si no hubiera nacido a la vida Jurídica. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? Sí. Dime. No. ¿Sí? Bueno. Entonces, aquí, Chile, resulta que nos hizo una reserva. ¿Sí? Una reserva legal, algunos le llaman. ¿Sí? Voy a explicarles eso. Entonces, cuando sacamos el escrito, todo lo que diga legalización de droga, él no va a ser parte. ¿Sí? Entonces, todo lo que sea escrito de legalización de droga, sino va a ser para asuntos medicinales. Entonces, ¿yo qué hago para ponerle la reserva? Lo corcheteo. Pues, lo mismo va a hacer Colombia cuando lo corcheteo. ¿Por qué? Porque si en el momento que yo venga a Colombia, y si yo estoy en una reunión por allá, en Europa, y llego acá a Colombia, en el avión, y yo les digo, miren muchachos, en el convenio que me metí, la carta política de Colombia, ¿lo permite? No. Hasta que no sea ratificado, ¿no? ¿Y a dónde tengo que ir a mostrarle? ¿A Al quién tenía que- Congreso. Al El Congreso. Congreso tiene que Entonces, ratificarlo para que ingrese al ordenamiento jurídico. para que entre al ordenamiento. Aprobarlo a través de la ratificación. Entonces yo llego y le digo, llego aquí a Colombia, le digo, señores, congresos, miren lo que me metí, miren lo que me metí. Entonces ellos le van a decir, ¿usted qué fue lo que hizo? Si aquí en Colombia no está permitido la legalización de la droga, no ve que estamos luchando, es una de las primeras políticas del presidente, de no sé qué, estamos frente a la erradicación, al contrario, no, pero es que yo me metí fue por asuntos medicinales. ¿Es distinto o no? Sí. Entonces, Sí, señor. es muy distinto. A mí lo que me interesa son las partes técnicas, científicas, tecnológicas frente a eso. Bueno, pero van a aportar en dinero y van a tener voz y voto. Pero a eso, todo lo que salga en escrito y en una pie de página, van a salir qué países hicieron reserva. ¿Cómo se hace esa reserva? Con un corchete. Ese corchete es la reserva de lo que quiere el país como tal, o sea, en lo que se Lo que reservó, quiere digamos, sacar la del red. contexto. Sí, ok. O sea, si se dice que los 40
50 países, 49 van a recibir éxtasis, marihuana, cocaína y es legal para su población. Chile aparece No para Chile ni Colombia. Aparece en paréntesis Solamente me diciendo que lo interesa la acepta parte medicinal y científica. ¿Qué es lo que los avances científicos? en un pedacito donde se va a hablar del avance científico, digámoslo así. Entonces, ok. eso lo podemos hacer un convenio que nos interesa a todos. ¿Listo? Eso nos interesa a todos. Aquí como borro. Seleccionando, creo que tú seleccionas y puedes dar delete de todo. Bueno. Ahí me tocaría así, pero qué manera. Con el símbolo más puedes ampliar el borrador, profe. ¿Con el más? Sí, señor. No, espérame, busco otro para... Uno nuevo, Sí, uno nuevo me queda más fácil. más rápido. Ya. Voy a salir de este y voy a compartir el otro. Ya, sí, borro rápido. Listo, ahí el convenio. Si se dan cuenta, a todo mundo le interesa y entra, y en el cual pues el que queda del país de depositario, pues es el que va a quedar, digamos, administrando los recursos. Muchas veces pues no se comprometen a hacer sede, ¿sí? Porque a veces los costos suben más. Entonces, ¿qué hacen? Los países partes de los que quedan ahí tienen voz y voto y se comprometen, digamos, o compromiso de que se hagan en cada una de sus casas. Entonces, cada una de sus casas que, entonces, hoy Suecia, hoy Francia, el otro año lo hacemos en Alemania, así, y solo disponemos una sede así. No sé si ustedes recuerdan la Cumbre de las Américas. ¿Alguna vez? Sí, que se hacía en Perú. Se hace en Perú, se hace. ¿Para qué se hace eso? Para que precisamente no tener una sede en sí y tenerlos como nosotros tenemos, como se tiene la sede en Nueva York de las Naciones Unidas. ¿Sí? Entonces, Profe, qué pena, sí. me vuelvo un momentico. En la declaración, para que yo contextualice, pues la declaración se hace en convenios y tratados y en ambos, ¿cierto? Sino Sí. que la declaración no es jurídicamente vinculante, usted dijo, ¿verdad? Así no hasta que se firme. Hasta que se firme, ¿verdad? Hasta que se formalice. ¿Quiénes son los que firman ahí? Los que entraron. Ok, ahí está. Van a tener declaración. Ok, ¿Sí? o sea, yo puedo declarar que hago parte de tal convenio, pero hasta que no lo firme, no hago parte de ese convenio. ¿Sí estoy bien? Bien. Ok, No sé si vale. ustedes recuerdan alguna vez que aquí hicieron una cumbre de las Américas y en ese tiempo Chávez estaba vivo. Y decía, yo no asisto si Cuba no tiene, no sé si ustedes se acuerdan, ya habían nacido o no habían nacido. Sí. Si venía alguien. Sí. Que venía a Cuba. Entonces, lo que pasa es que si ustedes se dan cuenta, se aportan dinero. Entonces, y que venga ustedes, hagan una fiesta y que venga a poner orden. Venga, es que el con que no me gusta acá, cámbienme acá las cosas. ¿Y ustedes aguantarían eso? No. Quíteme en el sonido, póngalo allá, póngalo. No, si usted no está aportando nada, pues usted no va a dejar No que moleste. Exactamente, no moleste. No En ese moleste. tiempo, creo que a Santos le tocó ir a Cuba y decirle, venga, yo lo invito a usted, pero como invitado, pero allá detrás de la barra, no más, como visual, no más, ¿sí? No, porque todos los que están acá están aportando dinero y tienen voz y voto. Usted no ha aportado nada, es que usted no ha querido entrar a nada, ¿sí? Otra cosa es que Chávez dice que si no va usted, no, yo no estoy diciendo que no vaya, yo lo invito, pero como observador, no más.
pero usted no tiene voz y voto. ¿Por qué son esas razones? Porque usted aporta en dinero. ¿Sí? Entonces no tiene por qué decirme que venga, cámbiame las cosas que no estoy de acuerdo porque los otros se me van a poner piedras. O no sería así. Entonces, ¿sí? ¿Queda claro ahí? Sí, profe. Sí. Ahora, miremos el tratado. Un poquito más grueso. Salió más grueso este lápiz. Bueno, el tratado. Ahora la idea es conservar la Amazonía. ¿Listo? Esa idea me nace en el 2010. ¿Qué país habías dicho tú, Andrea, que estabas representando? Suiza. Suiza. ¿Te interesaría entrar a este convenio? Tienes que aportarme dinero. Claro que sí, por el cambio, Uy, qué por cuidar al solidario. país, Me toca $1 millón de al mundo. dólares. ¿Ah? Hay que cuidar al mundo, claro que sí. El Bueno, pulmón del mundo. ¿aportarías dinero? Claro Bueno. que sí. Pero no pueden talar, les doy plata. Pero si llegan a talar un solo árbol, les quito el dinero. ¿Se puede? ¿Eso se puede hacer? Pues si vas a estar pendiente en todo el Amazonas, pues estar pendiente. Pero se pudiera poner una condición de esa, sí, claro, ¿cierto? Se podría ver en porcentajes. No, ok. De pronto. Marta, ¿qué país habías escogido tú? No sé, profe, yo no había participado, pero Argentina. Argentina. Bueno, ¿a ti te interesa estar dentro del convenio de la conservación de la Amazonía? Claro que sí. ¿Aportar dinero? Sí, señor. Bueno. Entonces tenemos otro país, otro estado aparte. María del Pilar, ¿qué país habías dicho anterior? Inglaterra, doctor. Inglaterra. ¿Usted le interesa aportar mucho dinero a algo que vas a votar por la alcantarilla? Me interesa la conservación de la Amazonía, por supuesto. ¿Sí le interesa? ¿Por qué Aportar votar por la alcantarilla? más de 10 millones de dólares le interesa. Para conservar la Amazonía, sí. Bueno, pero pues, tengo una pregunta, profe. ¿Por qué votar por la alcantarilla? Sí. Porque tú no está vas a cerca tener con los- participación acá. O sea, tú no vas a tener solamente ¿a quién le interesaría la conservación de la Amazonía? Pues a los Los países que que están al lado, los que que tienen colindan, Amazonía. Brasil. Colombia, Que nos Brasil, estamos Perú. beneficiando directamente de ese Los que pulmón. se benefician. Los que se benefician. ¿Cuáles serían? Todos Perú, los países se Brasil, Perú, benefician. Colombia, Ecuador, Perú. ¿Quién más? Venezuela, ¿no? No. Venezuela no coge Amazonía. No. Doctor, pero al ser un falta tema de ahí. interés mundial, por el calentamiento global y esto, no son todos los países los beneficiados. Para eso está el convenio. Para eso Ujú. es el convenio. Entonces ok. Suiza no quiere gastarse ese $1 millón. O Esa sea, plata. ella no haría un tratado, sino un convenio. Para eso me interesa. A mí no me interesaría algo que les interesa solamente a cierto número de país. Ya entiendo. ¿Sí? Que solamente se benefician ellos y yo aportarles y regalarles plata. Pero si no Entonces llega, pues Suiza no, bienvenido. profe. Suiza me devuelve la Pero plata. si está caña. Pues claro. No, ya no. No, ya no. ¿Qué tal en Ya no quiero gastarme esa platica. No. Bueno, sí ve que en las negociaciones usted tiene que aprender todo eso. Entonces yo no voy a llegar y decir, sí, venga de ¿sí? Porque muchas cosas a mí no me interesan. Para eso están los convenios. Yo me meto en un convenio que me interese. Por ejemplo, por eso es que se llama los tratados de libre comercio.
¿Sí? Con China, por ejemplo, ¿por qué eso no les hicieron conviene. o por qué no hicieron el convenio de libre comercio? ¿Sí? Porque sería para todo el mundo, mientras que si es, Sería digamos, para todo el mundo. No, es para dos dos que les o tres interesa. personas mucho. Específico. Entonces, Los tratados son de exclusividad. exactamente, entonces, pero si Suiza quiere venir a aportar plata, bienvenido. Ahora sí te das cuenta por qué sería botarla por la alcantarilla. Claro, total. Claro. Ujú. Entonces, si yo le preguntara a Brasil, le preguntara a Perú, a Colombia, a Ecuador, pues ellos son los primeros, Ujú. ¿sí? Y le digo, listo, de una vez, entonces queda en firme. En vigor. En vigor. Ah, en No, vigor. tiene que aprender a hablar en términos jurídicos que se llama en vigor. ¿Listo? Doctor, discúlpame. Entonces los países como Suiza, bueno, y Estados Unidos, otros, ¿pudieran hacer en los convenios como una especie de, como de subsidios para esa lucha o cómo sería? No, iniciativas. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, es que más bien les dejo de tarea. ¿Qué es la iniciativa 2020? ¿Mm? Ustedes van a averiguar qué es la iniciativa 2020 y me dan cuentas. Entonces, sigamos. Entonces, estas cositas que usted ve, digamos, tan pendejas y toda esa vaina, usted internacionalmente usted tiene que llegar y saber cómo se trata. Entonces, me tocó otra. Bueno, yo creo que ¿ya entendieron la gran diferencia entre el convenio y el tratado? Sí, profe. Protocolo, Son los peros. los peros. Todos los peros que hay La declaración. en convenios. Las aclaraciones. La declaración, buscar algo solemne y que tenga un valor. Solemnizar. Sí, algo solemne. ¿Listo? ¿Qué es un país depositario? El que se Es encarga de aquel toda que la guarda normativa todos y los documentación. archivos. ¿Qué es entrar en vigor? La ley en firme como tal. ¿Que nace a la vida? Jurídica. Jurídica. Venga, les enseño un truquito que esto nunca se los enseña a ustedes. Espera a ver si no me han cambiado la página, porque siempre me la cambian. Entrar en vigor que nace la vida jurídica. Los protocolos son los peros. El declararse es buscar la solemnidad. ¿Cuál otra dijiste, profe? País depositario. ¿Ese qué? Gracias, Andrea. Ese yo no lo tengo. ¿El qué? Yo tampoco. ¿País depositante qué? ¿Qué es? ¿El qué? País depositario. Depositario. Ah, depositario. ¿Qué es? Sí, Es aquel que guarda el que guarda todos los archivos pertinentes a dichos convenios. A la Ay, conservación. gracias, Javier. Bueno, entonces, venga, les enseño un truquito. Entonces, usted está en esas instancias internacionales. En esas instancias internacionales, yo no sé si estoy compartiendo, aquí estoy compartiendo la página de la Cancillería. Sí. ¿Sí? En estas reuniones cordiales relacionadas a la cumbre de presidentes, ahorita hablamos de esa reunión. Pero resulta que usted está en una reunión y le llegó Suiza y le dice, venga, yo estoy, le propongo que entre a este convenio, usted entra a la biblioteca y pues yo no tengo nada, entonces yo entro acá a los convenios, acá a la biblioteca virtual, le doy clic y acá, por ejemplo, de los asuntos que se están tratando, digamos, voy a mirar los temas, ¿sí? Entonces son aduaneros, asuntos electorales, de cooperación aduanera, de pesca, marítima, de derecho,
de derechos de los tratados, de derechos humanos, de la Corte de los Tribunales de Justicia, algo de comercio, de pesca, ¿sí? Entonces, algo que medio tiene que ver, digamos, derecho del mar, ¿sí? Entonces, miremos a ver. Entonces, aquí miramos, ver tratados, tratados sobre, no sé si estoy compartiendo o Sí. somos... No, sí, sí. Entonces, tengo algo. Tratados sobre las limitaciones de áreas marinas y submarinas de cooperación marítima entre la recuperación de Colombia y recuperación de Costa Rica. Eso fue en el 84 en Costa Rica y está Vigente. o no, o sea que está Sí, está vigente. y fue unilateral. Es bilateral. De dos personas. O sea, bilateral Colombia-Costa Rica. Exactamente. Acá, Costa Rica, que no está vigente, ¿sí? Pero se habló bilateral, pero no es vigente. Los tratados sobre limitaciones de áreas de marinas y submarinas de cooperación marina de la República de Colombia y Costa Rica. Tocaría ver si, yo no sé si es que está contradiciendo el otro. Este comenzó primero y después Sí, se ratificó el 84. ¿sí? Entonces, ahora sí ya lo entendí. Convenio entre Colombia y París. Miren el convenio de... No, de Costa Rica y fue en París. Ya, sí. Y esto está vigente, ¿sí? Entonces. Solo hay 4 tratados bilaterales nomás Miren, actualmente. aquí pueden ustedes mirar asuntos de refugio, muchas veces ustedes, o cuando ustedes tengan que acudir a instancias internacionales o citar, esto no solamente digamos que les serviría a ustedes para ambientar, sino para muchos asuntos, por ejemplo, medio ambiente, lo que nos interesa. ¿Qué tenemos? ¿Sí? Copia de Estados Americanos, que no esté en vigor, a ver, que no. Acuerdo entre la República de Colombia y la República de Ecuador para el aprovechamiento integral la energía geotérmica. No está pero hay un acuerdo de la comunidad andina que sí es el que está, que es el 570 y algo. ¿Sí? Entonces, muchas veces un país puede proponerle, oiga, yo cómo sé, hay otra partecita, cómo sé si sí o no, ¿sí? Entonces le llegó, venga, hay una partecita y usted puede mirar acá. Extradición, seguridad, tráfico, drogas, trabajo, salud pública. Por ejemplo, los que trabajan en salud pública, en la parte laboral, en transporte, en reparación, en refugio. ¿Sí? Entonces, cositas uno nunca se las enseña, sino viene uno más adelante a aprenderlas. Son cosas que están ahí. Preciso porque están ahí, porque ellos tienen esa biblioteca actualizada porque no pueden cargar a toda mente el archivo y decir, venga, en una reunión que estoy en asuntos ambientales, venga, ¿puedo entrar o no puedo entrar? Hay una partecita donde me salen las banderas. No, pero busco qué. Con quienes puedo hacer tratados y esto uno cuando, por ejemplo, yo cuando estoy enseñando Derecho Internacional Público, empieza uno a enseñarles cuáles son las entidades, organizaciones encargadas, centralizadas y centralizadas que también aparecen ahí dentro de las mismas, para que son delegadas, como por ejemplo en asuntos también de la salud, hay muchas dependencias, entonces, ¿qué otras dependencias están? Hay una partecita que me sale en los países, acá. Entonces, a mí me llega al país, Suiza no es algo rojo, espérame a ver. No está. ¿Cuál es el país que me dijiste, Andrea? Suiza. En la siguiente página, de pronto. Sería Z, ¿no? ¿Dónde está? O ese, perdón, ese. Ahí está, Suiza. Sí, ahí está. Del último hacia arriba, el quinto. De la última fila, de la última columna. Perfecto. Suiza, vamos a mirar si puedo negociar con Andrea o no puedo negociar. ¿Qué tengo con Andrea? Y yo para poderle decir sí o decirle si no. Recuerde que si le digo sí, es que voy a buscar una declaración con ella bajo un tratado o un convenio. ¿Listo? Convenio. Entonces, ¿qué tengo con ella? Sí.
Acuerdo entre la República de Colombia y la Conferencia de Suiza para la extinción mutua de visas, para la reparación de diplomática, oficios, ¿sí? Eso es a manera de ejemplo. Eso está vigente. ¿Qué no está vigente? Acuerdo entre la República de Colombia. No hay vuelos entre Suiza y Colombia. En acuerdos entre la República de Colombia y la Conferencia de Suiza ratificados por... no hay. ¿Qué más no tengo con ella? Ahí. No hay acuerdo entre la República de Colombia y la Conferencia de Suiza para proyectos de promoción de la enseñanza, investigación, extinción y procedimiento de semen de mejoramiento animal, análisis de forraje, proceso. Sí, entonces no sé qué será, pero no lo hay. Sí, se trató. Si está ahí es porque se trató. Entonces aquí multilateral es cuando son más de 3, ¿no? Más de 2 o 3. ¿Qué más no hay? Convenio sobre servicio militar entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Suiza. O sea, para que hagan sus prácticas allá, yo me imagino. Convenio de ayuda del gobierno Suiza, zona, ¿sí? Entonces, eso se convierte importante porque usted le va a llegar en la mesa de negociación. En la mesa de negociación, pues ya, ¿sí? ¿Dónde entré? Pues en la Cancillería. Y el día, mira, ustedes entran aquí a la Cancillería y acá. Y ustedes van acá a la parte de biblioteca, en la parte de abajo. ¿Estoy compartiendo? Sí. Sí, doctor. Sí, señor. Sí, y ahí encuentra. Eso es como, y van a la biblioteca. Entonces, sí, que no es difícil. Solo es que le cacharré un poquito. Bueno. Muchas gracias. Bueno, no estoy compartiendo nada, ¿cierto? No, señor. No, señor. No, señor. Bueno. Bueno, ¿cómo funciona? Acá. ¿Cómo funcionan los tratados? Siempre hay un máximo órgano decisorio en el que se va a tomar, hay un presidente, un secretario, o el que va a tomar o se va a rectificar en todas las decisiones, ¿sí? ¿Quiénes van a esa reunión? Creo que era para ahora sí responderle a un compañero que hablaba de Foucault, ¿cómo es que se llama él? Perdóneme, no me tenía un retentivo. Ahorita el compañero. Que yo le dije que más adelante le íbamos a hablar. Bueno, entonces, ¿quiénes van a esas reuniones? Las reuniones las pueden organizar en la siguiente manera. Pueden ir los representantes de gobierno, ¿sí? Pueden ir observadores de gobierno, pero para que puedan ir observadores de gobierno tienen que pedir algo que se llama el punto focal. En asuntos ambientales, anteriormente, tenía que ir a la Cancillería, más o menos en el 2008, 2009, tenían que ir a la Cancillería y pedir el punto focal cuando habían esos asuntos internacionales de cambio climático, conferencia de la ONU, etcétera, pues él es el que tenía que atender los asuntos relacionados pero con la ley 35 del 72, 3572 del 2011, del 2012, unificaron ese punto focal y colocaron como una especie de departamento allá en el Ministerio de Medio Ambiente, porque a toda hora tenían que pedir el punto focal. Entonces el punto focal es como ir a pedirle la autorización al papá de decirle si me deja ir a la fiesta, ¿sí? Brasil es uno de los que más permite puntos focales.
Colombia son de los que poco deja que conozcan sobre estos puntos focales. ¿Por qué? Porque le salen con colombianadas, ¿sí? Entonces, no sé, que por allá le salgan con una pancarta y le digan Colombia es no sé qué, son de los que poco permite puntos focales. Brasil, en cambio, es uno de los que más permite observadores. Pues, ¿quiénes pueden estar interesados en ser observadores? ¿Y quiénes pueden pedir el punto focal? Por ejemplo, Andrea puede llegar y decir, Andrea pide el punto focal porque, y se le pregunta, ¿y usted por qué le interesa ir a esa cumbre sobre el cambio climático y emisiones atmosféricas? Dice, porque es que yo tengo una empresa metalúrgica y a mí me interesa qué es lo que se va a hablar porque pues está jugando el futuro de mi empresa y de mis empleados. Entonces uno dice, ah, tiene sentido, ¿sí o no? Entonces uno le da el punto focal. Entonces, también dentro de esas organizaciones, cuando se comienzan esas reuniones, puede ser a través de ministros y se hace reunión de ministros, solamente de ministros, de organización de ONGs y de ONGs. También van a ir también observadores como observadores, pero tienen voz y voto, pero solamente dan conceptos. Industrias o empresarios. Entonces, ellos son de los que se van a reunir, esas industrias y empresarios son de los que más poderosas en el mundo, en el país están, en el cual se juegan unos intereses propios de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, se puede comenzar. Jefes de gobierno, se puede dar la apertura, sea ministros y empresarios, o se puede comenzar por empresarios, ministros o jefes de gobierno. Eso queda en cualquier momento de la organización del máximo órgano decisorio, del presidente o del secretario. Por lo general se les llaman secretarios. ¿Por qué no se les llama casi presidentes? Porque presidentes son los jefes de Estado, son los mandatarios y todos tienen que estar al mismo nivel. Todos van a estar al mismo nivel. Por eso el secretario de la ONU se les llama secretario. No va a estar superior de ellos, siempre va a estar incluso por debajo. Si se dan cuenta, porque el de la ONU, ¿cómo le llaman? El secretario de la ONU. Porque todos son aportantes en dinero, aportan en dinero, pero usted no puede estar por encima de todos los mandatarios. Entonces, usted antes está al mismo nivel. Antes tratan por bajarle un poquitico de nivel y dejarlo como secretario de la ONU. En esas mesas de negociación, no sé si estoy compartiendo ahí, ¿sí? Ustedes me dicen. Sí, Sí, profe. profe. Ok. Bueno, en esas mesas de negociación, ¿cómo son las mesas de negociación? Esta la vamos a llamar la 1. Dos. Tres. ¿Cuáles de esas
mesas de negociación ustedes han visto? La tercera. La de la ONU, que es como la tercera, ¿no? ¿Cierto? Ujú. La cuadradita de aquí, la quinta. Ahí dice yo. Y la 1. Bueno, estos son televisores, ¿no? Ah, ok. Son planos. Esos son televisores. Sí. Ah, ok. Ah, ok. La idea es escuchar. Faltaba la imagen, ¿no? Sí, En sí. HD, importante. Aclaración. Sí, o sea, pequeña aclaración. Ujú. Entonces, de esas han visto alguna, ¿cuál de ellas no es verdadera? ¿Y por qué? ¿Cuál de ellas De no es pronto la voz, verdadera? doctor, porque debe haber algún moderador. ¿no? Siempre es moderador un secretario. Para mí también sería como la 2, doctor, porque digamos en una convención o en una aclaración, no sé cómo sería la tecnología ahí para que todos se escuchen y puedan participar y ser vistos. ¿La 2? La voz debe haber algún moderador. La 2 Ahí. es como más familiar. La 1. ¿Cuál más? No, la La 1, 2. la 1. ¿Por qué la 1? Porque parece más es una mesa de una Junta. reunión empresarial de una empresa donde hay un presidente y pues ya más que todo está su equipo como tal de asesores administrativos. En cambio, las otras sí se ven más a nivel de organización. Pues es mi opinión, doctor. Y la 3 se ve como a nivel de conferencia. Ujú. ¿Pero han visto alguna de ellas? ¿Televisión? Sí. La 3, la 3 sí. La 3 es de la ONU, como de la ONU, ¿no? O cuando están en reuniones con hartos países, hay veces están como así, ¿no? Ubicados. Bueno, la que no es verdadera es la 1. La 1. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, solamente hay, 2 cabezas. es como si fuera un comedor. ¿Quiénes se sientan en las esquinas Los presidentes, los más de importantes. su casa? ¿Quiénes se presidente? Los que pagan. Los papás. ¿Y qué quiere decir? Que son los que mandan. Mandan. Que mandan. De posesión o de respeto. Entonces, aquí, si fuera así, obviamente cambia porque todos quedarían en igual de condiciones, ¿cierto? Quedaría una mesa de trabajo en igual. Pero como se discutía mucho esto y decía, pero ¿por qué no me sientan a mí en la esquina? Que no sé qué. Uno, decidieron entonces organizar de la A a la Z, ¿sí? Para evitar ese conflicto que anteriormente se presentaba. Anteriormente todo el mundo quería las esquinas porque era mandar y entonces dijeron, pues ahora le vamos a quitar las esquinas y lo vamos a hacer así en mesa. Ovalada. Tenemos la ovalada. No, eso sí. Y vamos a organizar de la A a la Z. Por orden alfabético. Por orden alfabético, la posición, porque antes todo el mundo quería, en una mesa cuadrada, quería hacer esto, ¿sí? O estar en la primera fila. O estar en la primera fila, ¿sí? Entonces, así, pues algunos hacen esta u otros deciden hacer esta. Esta por lo general es cuando se van a mirar las metas y calendarios en las reuniones, o es como cuando se hace una asamblea general de un conjunto residencial para ver qué se ha hecho y no se ha hecho. ¿De qué? De las metas y calendarios, de los compromisos que usted adquirió ambientalmente, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué es lo que ha hecho usted ambientalmente? Pues se colocó un compromiso en el año 2010, pero usted tiene que demostrar en el año 2015 y pasar acá al frente a ver qué ha hecho, ¿sí? Entonces, usted tiene que pasar ahí al frente. Esta también se ven, ¿sí? Donde está el secretario, el secretario y subsecretarios y los que más que todos los que organizadores van a estar de anfitriones.
Y también lo mismo de anfitriones en estas y también en mesa de la U. En algunos de estas, por ejemplo, aquí van a estar los observadores, ¿sí? Los que van a estar echando ojo, ¿sí? Los que pidieron de pronto punto focal. Y aquí, de cada mandatario va a estar su ministro, aquí al lado. Y ministro de sus ministros, y cada uno de ellos va a tener también sus delegados. ¿Por qué va a estar el ministro delegado atrás? Por un momento, un asunto que se trate un tema en el cual él necesite, ¿a quién le va a Asesorarse. decir? A los delegados, se asesorarán, ¿no? Y este a este, pero de alguna manera tienen que resolverle cuando el ministro, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando Uribe versus Ecuador, ¿cómo era la mesa? Que se pelearon porque acababan de matar a Raúl Reyes. En Ecuador y se pasaron los colombianos Y a se recoger pasaron el los cuerpo. colombianos y por problemas de soberanía, entonces Bombardearon unos metros adentro de Ecuador. sí, pero si no era así, no era así. Tocaba, tocaba. Así era que tocaba. Sí, ¿Pero que no se puede hacer lo mismo con Venezuela sin culpa? sí, toca, toca. Sin culpa, sin culpa. Ah, yo no vi la línea roja, eso sí, no vi la línea amarilla. Sí, entonces, si ustedes ven echen el vistazo a la conferencia, el ministro está atrás y están sus delegados Asesores. especiales. Y acaban los Observadores. observadores. ¿Por qué se pone esto? Eso, recuerden que las organizaciones van, puede ir mandatarios, ministros y empresarios. Como puede cerrar con solo mandatarios, reunión de mandatarios, con solo mandatarios como en esta. Y lo mismo hacen las mesas de trabajo para ministros, se reúnen con solo ministros. De ahí la idea es que salgan ideas y nuevas propuestas en asuntos ambientales, en estos asuntos. Pueden salir muchísimos, por lo general casi son todos en todas las áreas. Pero aquí, acá lo que hace referencia en asuntos ambientales. Entonces, pueden abrirse la cumbre, siempre por lo general el anfitrión siempre los va a estar esperando en la puerta, algunos les estiran el tapete rojo, algunos les manda a cada uno un carro, pues para eso usted aporta plata, usted es país depositario y reciben dinero, ¿sí? Entonces, no sé si hay preguntas hasta ahí. No. Ya habían visto eso, me imagino que esto ya lo habían visto en su derecho internacional público. Profe, qué pena, es que a mí se me fue el internet preciso cuando comenzó a hablar de cuál era la falsa, o sea, la falsa es la 1. Sí. Hasta ahí, pues madre, pero eso lo pasé. No, sino que es que no, o sea, se me fue en ese momento, pero yo seguí escuchando la explicación, ¿sí me hago entender? Sino que cuando Pero iba a la decir falsa es cuál la era, 1, se me sí, fue. Diani. Ok, La 1. gracias. La 1 porque habían inconvenientes porque la gente quería Las las esquinas. cabezas. Sí, ok. Sí, eso sí lo escuché. Gracias. Preguntas. Las diapositivas las va a subir a la plataforma, profe. Ya ahorita, mañana se las termino de pasar porque no las he terminado. Ah, vale, Entonces, gracias. para mañana, tarea. Iniciativa 2020. ¿Qué es la iniciativa 2020? Listo. ¿Qué pasó en Río más 20? ¿En Río qué, profe? ¿Cuáles En fueron Río más 20. ¿Cuáles fueron las propuestas principales de Río más 20? ¿Cuáles fueron las propuestas de Lima, Perú? ¿Cuáles fueron las propuestas de la cumbre de París? De las COP, de la conferencia de las partes. De la de Lima, Perú, la de París
y la iniciativa 2020 Ok, para mañana. listo, profe. Vale. No sé qué se me pasaría. ¿Qué más se me pasaría? Para terminar, venga, ¿qué más? Las funciones. ¿Cuáles son las funciones de que le corresponde a cada uno? Pues formular conceptos en el marco de la negociación, buscar el perfeccionamiento, o sea, que salga una declaración. Sí, se dan cuenta que ya con el ejemplo que coloqué de Rocío ya todo queda mucho más claro de pronto. Tramitar los plenos poderes, mantener la actualización de los datos celebrados. Para eso es importante la biblioteca virtual de la Cancillería, porque le llegan a proponer en una reunión, en una cumbre, pero es que nosotros no tenemos, no está en vigor. Si no está en vigor, es como si no hubiera nacido la vía jurídica. Participar, emitir conceptos, pues usted lo puede hacer porque usted tiene voz y voto y para eso está aportando el dinero en esas negociaciones internacionales. También construir los instrumentos suscritos. Si usted es el país depositario, pues no puede solamente firmar, para eso es el país depositario el que se tiene que encargar de toda esa parte. Actualizar toda la parte de los precios depositarios, ¿sí? Los grupos que pertenecemos, ¿sí? ¿Cómo se viven esos grupos de trabajo? Como les decía, puede ir mandatario, puede ir ministros o empresarios, pero cada uno se reúne en ellos. Si ustedes saben, existen países desarrollados y países en ¿qué? Vía de desarrollo. En vía de desarrollo, ya no se dicen subdesarrollados, en vía en desarrollo. Existen esos países así en el cual pues nosotros podemos participar. En uno de ellos se llama el JUSCAN, el GRULAB, Europa del Este, que son la parte de todo lo que es Europa, y lo que es Asia y África se llama G77 más China. Pues es buscar nuestro grupo de trabajo y nosotros pertenecemos al grupo de GRULAB. Y pues ahí ustedes van a mirar que son los de América del Caribe y que son los que están al mismo nivel mío, los que económicamente, por ejemplo, si yo voy a Juscan, Suecia, Suiza, Japón, ¿sí? En los países potencias, las potencias, ricos. pues cosas que no que está fuera de mi PIB per cápita, pues yo no voy a poder, digamos, una propuesta, pero si es, digamos, algo científico, yo podría entrar con una reserva. Entonces, en Europa del Este, cualquiera de ellos me puede hacer una propuesta a mí, en el cual pues yo podría estar interesante y hacer bajo un convenio como puedo estar en cualquier parte del mundo, a diferencia de un tratado que solamente me interesa a mí dentro de ese punto. ¿Y cuáles son los asuntos que se tratan internacionalmente? Pues aquí ya se los había mencionado a ustedes frente a esta participación. ¿Preguntas? ¿Dudas? Por ahora no, profe. Ninguna, profe, hasta el momento. ¿Quedó claro el tema hoy? ¿Le vieron Sí, señor. importancia? Más adelante la van a... Súper claro. Sí, señor. Listo. Entonces, no siendo más, mañana a las 8:15 nos vemos. Entonces, si están a las 8:15 y ahí le damos completo. ¿Se dan cuenta que es mucho mejor? Listo. Entonces, Vale. les deseo buen día a todos y que tengan un excelente Muchas día. gracias, doctor. Listo, Gracias, profe. profe. Doctor, lo mismo. Estés bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Buen día. Gracias, doctor. Fin de la transmisión.